voy a hacer una breve introducción. No sé si todos me conocen, pero yo soy mamá de una persona con discapacidad. Mi hijo tiene 13 años, es un adolescente con espectro autista, y yo trabajo y milito fuertemente por los derechos de él y de todo el colectivo de las personas con discapacidad. Nosotros como sindicato tenemos la obligación, si bien lo venimos trabajando mucho, de hecho salió una licencia hace muy poquito, de reconocimiento de días, porque nosotros tenemos muchísimos trámites que hacer y todos los años, y entonces veo acá muchas personas, muchos familiares de personas con discapacidad que saben de qué hablo. Y la OPCN siempre estuvo atrás de esto y de poder tranquilizar por lo menos con estas licencias para que nosotros podamos dedicarle todo el tiempo que necesitan. Hoy todo el Estado está incumpliendo a nivel general con el cupo laboral. Estamos en un 0.91 a nivel nacional, cuando tendremos que tener un 4%. Y cuando hablaba hoy la compañera esto de llenar espacios, tampoco queremos, y lo voy a decir así como medio brusco, meter gente con discapacidad sin cuidar en qué condiciones de trabajo está, cuál es su desarrollo, su carrera administrativa dentro del empleo público, qué soportes necesita, y nosotros como parte de un sindicato somos parte de ese engranaje, perdón la redundancia, y somos ese globito en ese ecosistema donde debemos tomar la posta y decir, no solo se trata de los ajustes, sino de poder trabajar con el grupo de compañeros y compañeras que reciben a esta persona con discapacidad, con sus superiores inmediatos, cómo una persona emplea a una persona con discapacidad. Desde el 2008 tenemos una Convención de los Derechos de la Persona con Discapacidad que no se respeta en absoluto. Y ahí lo que dice es, y además en consonancia tenemos la reforma del Código Civil, donde habla de no habla de discapacitados, sino de personas con discapacidad, y que la discapacidad tiene que ver con el entorno. Si yo no tuviera nada que condicione el entorno, si todas las cosas estuvieran al alcance de una persona con discapacidad, no habría discapacidad, ¿sí? Entonces, hay que dar una vuelta conceptual, tenemos que poder trabajar en nuestro nuevo paradigma y poder nosotros como organización sindical abrir el espacio para el pleno ejercicio de derecho laboral que tienen las personas en una condición discapacitante, y por eso es que hoy recibimos a las licenciadas. Ellas se van a presentar, obviamente, son del proyecto Lazo Azul. Si bien trabajan con lo que es ahora, tenemos un caso cada 59 de espectro autista, o sea que imagínense que tienen mucho trabajo con respecto a eso. Tienen una vasta experiencia también en lo que es preparar a adultos que tienen que buscar trabajo y tienen algún trastorno del neurodesarrollo, alguna discapacidad intelectual o espectro autista. Así que yo quería decirle que nosotros como PCN lo tenemos en agenda, que seguramente hoy están acá convocadas como disertantes, pero vamos a tener muchas reuniones y con otros organismos que, por ejemplo, los chicos Juan Galarza están trabajando ellos allá internamente. Vamos a empezar a articular con los organismos que están trabajando mejor y poder garantizar ese espacio a las trabajadoras y a los trabajadores con discapacidad. Gracias por venir. Hola, buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias Vera por convocarnos. Tuvimos muy corto tiempo para preparar la presentación, pero es un espacio muy importante para nosotros, para visibilizar lo que está pasando, porque ahora está queremos que esté en una agenda pública, pero están los medios. El tema está en los medios por un tema de que recién se reglamentó la ley del autismo, del tratamiento de trastorno del espectro autista, que es la 27043. Entonces está en los medios de comunicación. Así que es el momento de ponernos a trabajar y que las políticas públicas se hagan efectivas, porque cada vez, como decía la compañera Vera, el índice es 1 a cada 58 chicos, ¿sí? A nivel mundial. Cada vez, lamentablemente, tenemos que empezar a trabajar y a construir los andamiajes que permitan acompañar a lo largo de la vida a estas personas. Porque cuando nosotros en el imaginario social estamos pensando en una persona con discapacidad,
En el imaginario es silla de ruedas. Pero ¿qué pasa con toda esta gente que históricamente ha sido vulnerado su derecho? ¿Sí? Perdón, nos presentamos, mi nombre es Lourdes Padrón, yo soy licenciada en Ciencias Sociales, soy docente, soy profesora en Ciencias de la Educación, tengo diferentes especialidades con respecto a inclusión educativa, trabajo en el Observatorio de Discapacidad de la Universidad Nacional de Quilmes, y bueno, somos un grupo interdisciplinario que conformamos la SUASUL. No sé si Luciana te querés presentar. Muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, como les decía Lourdes, somos un grupo interdisciplinario, ¿sí? Que hoy por hoy estamos abocadas al trabajo con respecto a las personas con TEA o con SEA. Ahora Lourdes le va a explicar por qué tenemos que incluir los dos términos. Pero estamos trabajando para disolver las vulnerabilidades, ¿sí? Hoy una mujer con discapacidad es doblemente vulnerable por ser mujer y por ser discapacitada. ¿Bien? En este grupo interdisciplinario están representadas las ciencias sociales, en ese caso de Lourdes, otra compañera más, Carolina, que hoy no pudo estar por superposición de agenda laboral, que ella les leo brevemente su currículum. Licenciada en Psicología de UBA, diplomada en Autismo, Síndrome de Asperger, formación en Psicodiagnóstico, especialista en trastornos de la personalidad, entrenamiento de conductas pivotales, tratamientos individuales y grupales de personas con TEA. En mi caso, soy la más disruptiva del equipo. Soy licenciada en Turismo, tengo una maestría en Economía y Desarrollo en la UNSAM, docente universitaria, formadora para la Secretaría de Turismo, que no sabemos si nos vamos a unir a deportes, estábamos por ver. Bueno, generadora y desarrolladora de contenidos, y obviamente trabajamos con el enfoque en ODS, como nos contó la compañera. Y gran parte de mi trabajo también está enfocada a la investigación. Entonces, ¿qué es lo que nos proponemos y qué es lo que hacemos nosotros como equipo de trabajo? Nosotros diseñamos apoyos desde el enfoque centrado en la persona. Estos apoyos van desde el punto de vista de la educación y desde el punto de vista laboral, ¿sí? En tal sentido, estamos construyendo una red de educación inclusiva. Como les decía, en nuestra realidad actual enfocada a TEA y a SEA. Lo que nosotros queremos, no sabemos si todos en la sala tienen idea de qué es el autismo o qué es la condición autista. ¿Sabemos? Levante la mano quien sabe algo. Muy bien. Entonces queremos contarles qué es tener esta condición. Primeramente, nosotros nos estamos enfocadas desde un paradigma social de la discapacidad. Ahora hay la nueva terminología accesible y amigable, dice que son personas. Las personas son sujetos de derecho y la gente con discapacidad son sujetos de derecho, que históricamente fueron vulnerados. Entonces, desde ese paradigma, nosotros en el proyecto de la SUASUL nos paramos, en el paradigma de derechos humanos, ¿sí? Eso es esencial como para hacer la base y el puntapié a todo lo que estamos desarrollando y tratando de construir con el apoyo de todas y de todos. TEA, ¿qué es TEA? Es el trastorno del espectro autista. Es un trastorno del neurodesarrollo. ¿Por qué ponemos TEA/SEA? Porque ahora hay una connotación en la palabra trastorno muy negativa, ¿sí? Y ahora desde el paradigma de la neurodiversidad, donde todos y cada uno de nosotros y nosotros somos diferentes, entonces hay que respetar esa diferencia. Entonces los investigadores y demás están hablando desde el paradigma de la condición, de la neurodiversidad. Todos somos diferentes, pensamos y sentimos y tenemos una forma de ser diferente, y desde ahí tenemos que empezar a trabajar. ¿Cuáles son las características fundamentales? Son tres patas fundamentales para entender qué es esto de la condición del espectro autista. Primeramente, las personas con esta condición tienen dificultades en lo que es la comunicación y el lenguaje. Tienen un lenguaje
muchas veces lineal, muchas veces tienen una condición intelectual entre la media y superior, justamente cuando estamos hablando de síndrome de Asperger, que nosotros en la parte educativa nos estamos enfocando en poder acompañar a estos chicos en cuanto a estos estudiantes en la educación superior, ¿no? Que es un acompañamiento que no se viene realizando en Argentina, lamentablemente. Otra de las patas es justamente de cuáles son las características, son los comportamientos y intereses restringidos. ¿Esto qué quiere decir? Muchas veces estos estudiantes tienen un tema específico que se hacen totalmente expertos. Tienen una memoria impresionante muchos de ellos. Entonces ahí tenemos que hacer hincapié en las potencialidades de esa persona. Esto es muy importante para construir no solamente los apoyos en la educación superior, sino en la inclusión laboral de este colectivo. Este colectivo podemos abarcar todos los colectivos de personas con discapacidad. Fundamentalmente tenemos que apoyarnos en las potencialidades de la persona. Y ahí es cuando empezamos a trabajar, ¿no? Podemos decir que las cualidades de la persona con esta condición son como... Si ustedes siguen la inteligencia múltiples, buen nivel de lenguaje y amplio vocabulario, memoria extraordinaria, buen procesamiento visual de la información, intereses extraordinariamente definidos, lo que anteriormente mencionábamos, ¿no? Amplia información sobre datos que a menudo son muy específicos, por ejemplo, del área tecnológica, del área de política internacional. Perfeccionamiento, son extremadamente minuciosos en las tareas que hacen. Una vez que ellos están enfocados en la tarea, son extraordinarios. Entonces, por eso, como educadora, tenemos que darles consignas concisas, claras y que no hagan lugar de duda. Hacerles saber lo que se espera. Del ámbito educativo podemos saltar al ámbito laboral, ¿sí? Porque eso es fundamental. ¿Qué se espera de la persona con discapacidad en cualquiera de los ámbitos que se desarrolle en la vida adulta? Bueno, respecto a las reglas, hay un montón de cualidades que tienen el colectivo de personas con discapacidad con esta condición, ¿sí? Nosotros estamos trabajando justamente en la vida adulta. ¿Por qué? Porque hay un vacío en la vida adulta. Uno en el imaginario colectivo piensa que una persona con autismo es un niño y una niña que tienen dificultades quizás con el aprendizaje, que tienen maestras integradoras en las escuelas primarias. Pero ¿qué pasa? Todos crecemos, ¿no? Entonces estos acompañamientos tienen que ir a lo largo de su vida, en la escuela media, en una educación superior. Por eso el comienzo de este proyecto fue justamente poder diseñar el andamiaje que permita acompañar en esta etapa adulta a estudiantes con esta condición. Y a raíz de eso, no sé si vos querés contar más de las encuestas. Sí, bueno, como les decía Lourdes, estamos acostumbrados a maestras integradoras, a acompañantes terapéuticos. ¿En qué edad? ¿En qué etapa? Primaria. Secundaria y hasta ahí nomás, los apoyos vienen después. Y cuando llega la edad adulta, no existe. Entonces, ese fue el motor para disolver la vulnerabilidad que nos convocó a trabajar a las tres, que en particular Lourdes y yo somos docentes de todos los niveles educativos y notamos este vacío. La llegada de las personas con TEA o con SEA a la vida universitaria y a su vida adulta es inminente. No sé si ustedes han escuchado o han visto que cada vez son más personas y más niños que son diagnosticados con esta condición. Con lo cual, el momento de actuar es ya, es ahora. Como bien les explicó Lourdes, las características de las personas que poseen esta condición, una de ellas es que no comprenden el doble sentido, ¿sí? Ellos solo comprenden lo literal. Entonces, imagínense en cuestiones de género cuán vulnerables están al salir a la sociedad. Nosotros estamos trabajando para lograr una independencia, una autonomía.
¿sí? Que cada vez esos apoyos que tengan que tener extras sean menores. Entonces, ¿cuál es el desafío que tenemos hoy en todos los ámbitos? Preparar al entorno, prepararnos todos nosotros. Ese es el desafío, para acoger a estas personas que son tan ricas en cualidades y con tanta diversidad, para presentarnos una realidad diferente y mucho que tienen para decir. Dentro de los objetivos del proyecto, que ya les estuvimos contando, nosotros empezamos recogiendo cuáles eran los apoyos puntuales que necesitaban los chicos. Entonces, llevamos a cabo encuestas para las familias de personas con TEA, para personas con TEA, por supuesto en su edad adulta ya, y por otro lado, focus group. Da la casualidad que en el focus group que hicimos fueron todas mujeres, las que participaron y las que se movieron y demás. Bueno, dentro de ese focus group vimos que uno de los grandes vacíos que ellas tenían era la posibilidad de un trabajo y de un trabajo digno también. Y cuáles eran todos los periplos que habían tenido que pasar para poder conseguir un lugar de trabajo, que la verdad fueron bastantes. En ese marco es que nació el taller de primeros pasos en la búsqueda laboral. Es un taller que ya venimos llevando a cabo desde hace más de 1 año y medio, en el que les queremos contar los puntos específicos en los que vemos, porque quizás ustedes también los puedan replicar, porque entendemos que si bien estamos nosotros trabajando para el espectro autista, también estamos, quizás son padres o conocen a chicos de la generación Nini, así que probablemente esto los pueda ayudar también. Dentro de ese taller es fundamental que trabajemos el armado paso a paso de un currículum, la identificación de su propio perfil laboral. Como le decía Lourdes, tienen una potencialidad inmensa, pero en la rama en la que se enfocan, son sumamente enfocados. Casos conocidos que conocemos de autistas famosos. ¿Alguno? Está la famosa película esta de Una mente brillante. Ajá. Excelente. Pero también ahora, si me permitís agregar, en relación a lo que dijo ella, hay una serie en Netflix de un médico, un jovencito, pero es un adulto. No sé, Bueno, lo que está contando la compañera es que hay series que actualmente están visibilizando el trastorno. Habló de Una mente brillante, la película. Una es Una mente brillante y después es otra El doctor película. John Nash es quien está retratado ahí. Exacto. Y actualmente creo que en Netflix, no sé bien, pero Exacto. The Good Doctor, sí. Atypical y The Good Doctor. Las dos. Exactamente. Atypical estaba enfocado Y era muy interesante porque en la de Good Doctor aparece una escena donde habla esto, o sea, aparecen estas características que vos contás, que le explican algo a él y él lo entiende literal y le dicen, no, tenés que ser más empático. Entonces él después vuelve en otra escena a ser empático y pregunta, ¿eso es ser empático? ¿Fui empático? Entonces esta cosa de empezar con las referencias me pareció fantástico. Exacto. Las dos series me parece que son interesantes por eso, porque muestran a nivel divulgación, sin olvidar los matices que tienen por ser series, por ser extranjeras en otro contexto, pero me parece muy interesante a nivel divulgación, decía, porque a grandes rasgos creo que está muy bien definido lo que es la condición del espectro autista, sobre todo la imposibilidad de contacto o los problemas que tienen para conectarse y el tema de la literalidad de su pensamiento, la dificultad o la incapacidad de abstracción. Me parece que son muy interesantes. Hay que hacer un hincapié acá, la verdad que las series, como dijo la compañera, hablan de otro entorno, ¿no? Otro país y demás, pero está muy bueno porque nos da a la sociedad civil, digamos, la realidad que ellos viven, por más que sea una ficción y demás. Pero hay que hacer hincapié en algo, lo que dije anteriormente, la neurodiversidad. Y hay que romper un paradigma ahí. Ellos son empáticos, pero tienen otro tipo de empatía.
¿sí? Porque hay que romper ese paradigma, la persona con autismo vive en su mundo. No, ellos tienen otra forma de sentir, pensar y ver el mundo, ¿sí? Y quizás a nosotros, los neurotípicos, por decirlo de alguna manera, eso nos puede enriquecer más, ¿sí? Abrimos la puerta de poder incluir, pero una inclusión real, no la que se queda en los papeles, ¿sí? Sino que construir entornos amigables para todos, no solamente para el colectivo de las personas con esta condición, para todos, porque hay muchos sectores que son totalmente vulnerables. Y las personas que tienen esta condición, y más dentro, si pongamos en un subgrupo en singular, las mujeres con esta condición, históricamente son doble o triplemente vulneradas en sus derechos. ¿Por qué? Imagínense una persona que no sabe mentir, que no tienen esa máscara social que cada uno de nosotros tenemos para movernos en diferentes ámbitos. Entonces, imagínense salir sin esa máscara social. Bueno, así es cuando ellas se enfrentan a lo que es, primeramente en la educación, las batallas que tienen para llegar a una educación superior. No se dan una idea de las barreras que tienen, ¿sí? Porque es más fácil quizás, o estamos más habituados como sociedad a tratar de construir tratar de construir las barreras físicas para que pase una silla de ruedas y demás. Pero ¿qué pasa con las barreras sociales? Estas barreras invisibles, ¿qué pasa? Entonces ahí es cuando tenemos que trabajar. Por eso, perdón que ahora te paso, pero quería visibilizar ese enfoque que para mí es muy importante empezar a trabajar desde ahí. Muchos de los casos de éxitos de personas que han logrado llegar a la educación superior, han logrado llegar allí porque tuvieron un entorno contenedor familiar. Fue fundamental. Como les dijo Lourdes, son personas que perciben la realidad de otra manera y que los estímulos les llegan de otra forma. Quizás ahora van a empezar a ver más la campaña de que estamos ante, ¿cómo sería? Es antifuegos artificiales, no me sale bien el... Claro, menos ruidos. ¿Por qué? Porque para ellos ese tipo de ruidos es realmente ensordecedor, por ejemplo, o la intensidad de las luces, ¿sí? Sin embargo, toda esa capacidad de enfoque, como les habíamos dicho, implica que ellos tienen que aprender a criar, en el buen sentido, su autoestima y comprender cuáles son sus competencias. Por ejemplo, en uno de los talleres que habíamos emprendido, una de las chicas estaba como muy cabizbaja, acompañada por su mamá, inclusive y todo el taller, nos dice: no, la verdad es que yo no sé hacer nada, solo sé editar videos. ¿Solo sé editar videos? Yo no lo sé. Claro, ¿tenés idea de cuántas personas no sabemos hacer eso y vos tenés esa facilidad y aparte lo disfrutás y te gusta y pasás horas haciéndolo? Así que eso es lo que hacemos en el taller, que ellos interpreten cuáles son sus valores, cuáles son sus intereses y que lo vuelquen a cosas productivas y cosas que realmente, seamos sinceros, el mercado necesita también, ¿sí? Mismo hemos tenido casos de chicos que les gusta programar, por ejemplo, que es una habilidad súper bien paga hoy por hoy y necesaria. Entonces, nosotros hacemos de que ellos busquen cuáles son los objetivos que tienen para incorporarse a una organización. ¿Qué es lo que quieren ellos volcar? ¿Qué es lo que quieren que la organización también les dé para contenerlos? Y en este sentido, en esta última actividad que es el role-playing de entrevistas y de estrategia de cómo abordar las mismas, la verdad que nos hemos llevado la gran mayoría de las sorpresas, porque ¿cuál es la imagen que uno tiene de un chico con autismo? Cabizbajo, con movimientos constantes, aislados, nada que ver, todo lo contrario. Pero mucho parte del estímulo que hayan recibido, como les decía. Digamos que hay que empezar a trabajar todos y todas en construir entornos amigables. Eso es fundamental, tanto en el ámbito educativo como en el laboral. Lamentablemente, si nos basamos en
Por muchos años no hubo ningún tipo de estadística con respecto al colectivo de discapacidad. Ahora sí las tenemos y lamentablemente son bastante desalentadoras, pero tenemos que seguir trabajando porque eso se puede cambiar. Y como sociedad civil nosotros, para construir una justicia social, debemos exigir y trabajar en pos de hacer un entorno amigable para todos, no solamente para el colectivo de las personas con condición de espectro autista, para todos, ¿sí? Hablamos ahora del colectivo de discapacidad. Tenemos una ley, la 22.431, es la que hizo mención Vera, con respecto a que en esa ley ampara la inclusión laboral de personas con discapacidad en los organismos públicos del Estado. Esto lamentablemente no se está cumpliendo. 0,91 era 0,91. Claro, sí. Nosotros, imagínense, ¿vieron todo? A ver si está en la pantalla. De 100 personas, la ley dice que tiene que haber 4 y no se está cumpliendo. Esto es a nivel país. En la ciudad tendría que haber 5 personas con discapacidad en organismos públicos o incluso empresas privadas que tengan licitación de sus servicios con respecto al Estado. Tendría que haber, en la ciudad de Buenos Aires tendría que haber 5 y no se respeta. O sea, imagínense, 100 personas, 4 y no se respeta. Entonces nosotros como sociedad civil tenemos que exigir que sí se respete, pero no solamente brindarles el acceso. Pónganse que la política, hay una política pública de inclusión laboral y permiten a ese 4% ingresar. Pero ¿qué pasa cuando se ingresa y el entorno no es amigable? ¿No? Entonces tenemos que empezar a construir entornos amigables. ¿Cómo es un entorno amigable? Donde existan capacitaciones a todo el personal, porque acá se tiene que trabajar no solamente en capacitar, sino sensibilizar, que muchas veces la palabra sensibilización, muchas veces uno en el ámbito laboral no se utiliza, pero es eso, es sensibilizar, porque las competencias que tienen estas personas son muchísimas. Y para las empresas también tienen diferentes beneficios en contratar a personas con discapacidad. Entonces hay que informar, hay que crear espacios para informar esto y para que las empresas, cada vez más empresas, abran sus puertas. Porque nosotros, índices, bueno, acá en la presentación no tuvimos tiempo de ponerlo, pero de la población general argentina hay un 13% de personas con discapacidad. De ese 13%, los que cuentan en la edad laboral, ¿no? De 18 a 60 o 65 años, estamos hablando de un 70% de desocupación. Y ese 30% que trabaja, muchas veces trabaja en organismos del Estado y demás, y muchas veces trabaja en ámbitos que no tienen un sueldo digno porque se les pagan menos. Entonces ahí también hay que trabajar, porque obviamente alguien que está cobrando quizás la mitad del sueldo no puede tener acceso, por más que se haya preparado, que haya arrasado con las barreras en la educación y se haya podido preparar en la educación superior y demás. Imagínense que trabajar con la mitad del sueldo no hace una vida digna, plena e independiente. Y nosotros estamos trabajando día a día para que nosotros trabajamos en este colectivo, pero se puede abarcar en todo el colectivo de personas con discapacidad para que día a día tengan una vida plena, feliz e independiente, como todos nosotros y nosotras queremos. Entonces hay que trabajar y seguir trabajando. Lo que están viendo en pantalla son los casos de éxito en los que se ha podido lograr la incorporación de personas con TDCA. Puntualmente estos son los casos de SAP, ¿sí? Una empresa que se dedica a tecnología. Entonces, ¿qué es lo que incrementó? Lo que incrementó fue la sensación de inclusión, ¿sí? Que invade a todo el personal, de poder incorporar a estos compañeros. Un compromiso, el compromiso con la empresa, el empleado con la empresa. Aumentó un 10%. Y estamos hablando de personas que quizás ni siquiera les gusta su trabajo. Pero a través de estas herramientas, a través de estas acciones, su compromiso por ser un ambiente más amigable de trabajo se incrementó. La humanización de los espacios. Humanizando los espacios laborales, imagínense el bienestar que genera para todos.
el poder incorporarlo. Yo no sé si han tenido oportunidad de hablar alguna vez con alguna persona con autismo. Realmente creo que, honestamente, es una de las mejores sensaciones que les puede pasar. Entender que la bondad existe. Y entonces elegimos quedarnos quizás dentro de las organizaciones, pero llegamos a un punto de hartazgo en el que necesitamos rotar. Esa rotación, gracias a esta incorporación, se redujo a un 6%. ¿Y qué implica ese 6%? Que menos personas estén atravesando también la curva de aprendizaje, que significa para las empresas una persona que yo tengo que capacitar, para una empresa es una persona que yo estoy pagando por tiempo ocioso, desde el punto de vista de quién pone, empresarial, de quién pone el dinero, lo cual es absolutamente todo lo contrario, es una inversión. ¿Qué beneficios les trae al empleador? Que la carga social que tiene que abonar por esta persona que tiene una discapacidad se reduce un 50%. Y como les mostramos recién, esos 4 muñequitos naranjas no se cumplen. O sea, para que entiendan el mensaje que tienen que transmitir a donde ustedes puedan llegar también, de la cantidad de recursos que tenemos para trabajar y que lamentablemente por el momento no se están cumpliendo, pero tenemos leyes, tenemos que hacer que se cumplan. Los procesos internos también se optimizan un montón y se reducen tiempos innecesarios. Como les dijimos, son personas altamente productivas cuando están enfocadas y cuando tienen en claro sus objetivos, ¿sí? Y a su vez, como ellos tienen claros sus objetivos, todos los demás tienen claros sus objetivos. Y cuál es su principio y el fin de su tarea. Y qué parte de la inclusión social y de la etapa social cumple cada persona dentro de una organización. De acuerdo a cifras de la Organización de Naciones Unidas, sabemos que el 80% de la población con autismo, con TEA, con SEA, en este momento está desempleada, indistintamente de qué género se trata. Entonces, pensemos que tenemos mucho más para dar y para hacer. Bueno, esto lo trajo las personas que estaban hablando de mujeres y de deporte. Justamente son los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible. Es muy importante conocerlos, porque a través no solamente de conocerlos, sino es obligación nosotros como sociedad civil poder construir estos entornos amigables, desde el ámbito educativo, desde el ámbito laboral, porque todos y todas tenemos derecho a una vida plena, autónoma e independiente. Esto es el mensaje que queremos dejar. Y ellos han roto y han derribado muchísimos paradigmas sociales, y hay que seguir derribando para garantizar su derecho a la educación, su derecho a ser incluidos en el ámbito laboral y que tengan una vida plena como todos nosotros. Nosotros muchos hemos tenido que, las mujeres históricamente, hemos tenido que derribar muchísimas puertas y lo seguimos haciendo y lo seguimos derribando. Pero este es un sector, un colectivo que históricamente fue vulnerado de sus derechos. Entonces nosotros, como sociedad civil, debemos construir las herramientas y los andamiajes para poder acompañarnos a lo largo de su vida. Porque no solamente ellos van a salir beneficiados, sino cada uno de nosotros, abriendo la mirada, abriendo el corazón, sensibilizando los lugares de trabajo, porque eso va a hacer más rica nuestra vida. Entonces quiero dejar esto. Es responsabilidad de nosotros construir los entornos amigables. ¿Y cómo construyo un entorno amigable? Cuando se incorpora una persona con cualquier tipo de discapacidad, primeramente acercándome a él, mirándolo, escuchándolo, cuáles son sus necesidades y planteando cuáles son las necesidades empresariales y qué es lo que se espera de cada una de las personas, pero dándole las herramientas y dándole un entorno que sea completamente inclusivo, que la inclusión no se quede en papeles o en una ley cajonada que no se cumple, sino que nosotros como sociedad
debemos hacer que se cumplan las leyes y debemos garantizar un entorno amigable para que nadie quede afuera. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes. Después queremos que algún día nos enseñen cómo son esas entrevistas. Sí, porque son súper ricas. Perdón porque fue medio autorreferencial, hablamos solo de espectro autista, pero bueno, créanme que ya nos vamos a topar porque hay un caso cada 58. Es muy común el espectro autista y lamentablemente hay mucha desinformación al respecto. Entonces, y aparte si tengo que convocar yo gente con discapacidad, me tomo el atrevimiento y contacto gente que tengo en mi círculo más cercano. Gracias por participar.